AM. Cada mañana la palabra de Dios toca corazones. El Padre Walter te invita a descubrir cómo vivir tu fe con propósito. De la palabra a una vida en misión. Un momento para meditar, orar y asumir el llamado del Evangelio en tu día a día. De la palabra a una vida en misión con el Padre Walter. Muy buenos días, estimados oyentes, amigos de la palabra. Aquí estamos con ustedes. Martes, nosotros estos días tenemos 2, 3, 4 días de visita en el libro de Números. Continúa la marcha de Israel por el desierto, como vamos escuchando aquí. El Evangelio es un Evangelio de Mateo 14. Nos hablará de Jesús caminando sobre el agua. Un evangelio muy rico porque interpela. Es un clásico ejemplo de cómo leer la Biblia a dos niveles. El nivel de Jesús, lo que hace, y el nivel del ánimo que quiere dar las palabras y la práctica de Jesús a la iglesia, que sufre con los vientos en contra la peregrinación en el mundo greco-romano. Entonces, este ánimo que Jesús le da a Pedro, camina sobre el agua, camina y Pedro puede caminar mientras que tiene fe, camina. Después cuando se hunde porque se fijó, dice, en los vientos, en la violencia de los vientos, ahí se hunde, cuando ve y solo los problemas. Así la iglesia original, imagínense, en la persecución. Y bueno, Jesús le da la mano a Pedro y con eso el asunto ya se tranquiliza. Cuando él sube a la barca, todo se calma y todos están contentos. Pero se dan cuenta que en Jesús hay una manifestación del poder de Dios. Tenemos en la primera lectura una situación muy humana. Están en camino, están ya 2 años en camino el pueblo de Israel. Los líderes son Moisés y su hermano Aarón, y tiene una hermana, Miriam. Y de hecho hoy tenemos un caso que pueda pasar en una familia. Se envidian, se enojan por el rol exclusivo, por el privilegio que el Señor le ha dado a Moisés. Son celosos, envidiosos sus hermanos. Pero bueno, esto llega hasta Dios, naturalmente se da cuenta y le cita a la tierra, a la carpa del encuentro. Carpa del encuentro se llama esto que construyó esta semana Moisés. Una carpa de encuentro donde está el arca, y cuando Dios está hay una nube. Y le cita allá porque les quiere castigar un poco. De repente, cuando se va el Señor de la nube, la hermana Miriam tiene lepra. Es un signo de Dios que está enojado, lleno de indignación, dice el texto, lleno de indignación contra ellos, los 2 hermanos. El Señor se alejó, pero no del todo. Bueno, después cuando se da cuenta de la lepra de su hermana, Aarón también siente perdón y pide que Dios les perdone. Y le perdona. Moisés tiene que intervenir otra vez para pedir el perdón. Ven ustedes, y eso está con el Salmo 50, el Salmo clásico de petición de perdón,
que continuamente en servicios penitenciales o mucho en las homilías, en los momentos importantes de la iglesia, celebra. Petición de perdón, Salmo 50, una maravilla de salmo que conocen ustedes para comenzar este día hoy con una palabra tan bonita del salmo. Bueno, Manu, me das un tacto de músico y vamos a ver esta situación, esta pelea, esta envidia humana entre Moisés y sus dos hermanos. Libro de los Números, capítulo 12. La envidia de los hermanos de Moisés, Aarón y Miriam. Y la reacción de Dios. Y el perdón de Dios también. Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés. Están en camino al desierto, segundo año. Se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que Moisés se había casado. De hecho, Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus, extranjera. Dicen los dos hermanos, ¿acaso el Señor el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? ¿Ha hablado únicamente por medio de Moisés? Dicen los hermanos. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. El Señor oyó toda esta queja. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre esta tierra. De pronto, el Señor dijo a los tres, a Moisés, a Aarón y Miriam: vayan o vengan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo en la entrada de la carpa. Luego, el Señor llamó a Aarón y Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen bien mis palabras, escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él con una visión, le hablo a él en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. No es así con Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara. Yo hablo con él cara a cara. Claramente, no con enigmas. Y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, los dos hermanos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam, la hermana, se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, su hermano: por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como un aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne.
Entonces Moisés invocó al Señor diciendo, te ruego, Dios, que la cures. Es palabra de Dios. Una situación humana surge entre los tres hermanos líderes del pueblo en el desierto. Los dos, Miriam y Aarón, acaso dicen, se quejan a Dios, a sí mismos, frente a Moisés. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían, ¿no habló también a medio de nosotros? Celos. Dice acá, el Señor oyó todo esto. Ahí sí. Mucho antropomorfismo en toda la historia. Y cita a los tres a la carpa del encuentro y se van y les muestra que está enojado el Señor. Escuchen bien mis palabras. Y después dice una cosa muy interesante. Cuando aparece entre ustedes algún profeta de siempre, los que había muchos, yo me revelo a él en visiones, en sueño. Pero no así con Moisés. El servidor Moisés es algo especial. Es un hombre de confianza en toda mi casa, dice Dios. Yo hablo con él cara a cara, con Moisés, sobre el Sinaí y la montaña, frente a la zarza que se quema. Yo hablo con él cara a cara. También con nosotros, habla cara a cara. Y él contempla la figura del Señor, un privilegio muy especial. Un contacto muy especial, íntimo, personal con el Señor. Y bueno, el Señor dice, con indignación se retira un poco, Miriam se queda con la lepra, y ahí Aarón cae, se da cuenta de lo que hicieron y pide a Moisés que intervenga para que su hermana no sufra. Queda blanca como la nieve, dice acá, blanca como la nieve por la lepra. Te ruego, Dios, que la cures. Muy bonito. Habla de su hermana Miriam. Te ruego, Dios, que la cures. Un momento de música y pasemos al salmo tan bonito que es el Salmo 50. Confesión de nuestro pecado, de petición de perdón. El Salmo 50, tan utilizado en la iglesia. Salmo 50. La Biblia da el título temático, súplica del pecador arrepentido. Nosotros, ¿no? Súplica del pecador arrepentido. Y el verso responsorial de la liturgia de las misas de hoy, piedad, Señor, porque pequé contra ti. Ahí está. Piedad, Señor, porque pecamos contra ti. Breve introducción al Salmo y rezamos. Todo el Salmo 50, muy usado en las liturgias de todo el año, es una confesión de nuestra realidad de pecadores, realidad de nuestro pecado. El salmista se dirige con confianza a la bondad y a la compasión del Señor. Su bondad y su compasión. Su bondad aparece en su compasión. Pide con nosotros también que el Señor lo lave y lo purifique de sus pecados, nosotros también. Rezo con ustedes esta hermosura del Salmo 50. Primera estrofa. Señor, ten piedad de mí. Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa, purifícame de mi pecado. Y está. Lávame, purifícame en tu gran compasión. Primera estrofa. La segunda. Con nosotros, con Aarón y Moisés, el salmista
no niega su realidad, reconoce sus fallas, como Aarón y Moisés. Reconoce sus fallas, los tiene siempre presente su debilidad. La estrofa termina después con una confesión sincera y clara. Cuando dice el autor, pequé contra ti. Sí, pequé contra ti, hizo lo que es malo. Confesión. Segunda estrofa, la confesión del Salmo 50. Recemos con Aarón y Moisés que hemos leído recién. Porque yo reconozco mis faltas. Ese es el problema de la confesión. Porque yo reconozco mis faltas. Si no, no sirve la confesión. Porque yo reconozco mis faltas, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, Señor, e hizo lo que es malo a tus ojos. Hice lo que es malo a tus ojos, ¿cierto? Bien, pasemos a la tercera. La tercera estrofa insiste en la justicia de las sentencias. Son justas las sentencias del Señor. El autor sabe que sus juicios no se pueden cuestionar, son de Dios. Por eso, nuevamente él confiesa sus culpas al autor que le demuestra del Señor su compasión, y éste ha mostrado desde el nacimiento. Sabe de su fragilidad, es parte de su humanidad, el ser frágil y pecador. Bien, esta tercera estrofa, reconocimiento de culpa. Por eso será justa tu sentencia. Habla Dios, ¿no? Por eso será justa tu sentencia. Tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Línea famosa. Pecador me concibió mi madre toda la vida. Somos así. No somos dioses. Cuarta estrofa. La última estrofa es una petición muy fervorosa, bonita. Que el Dios sea misericordioso con nosotros, nos crea un corazón puro y nuevo, nos renueve el espíritu, fíjense. Sabe el autor que toda su conversión es don del espíritu, don de Dios. Por eso pide, no me retires tu Santo Espíritu. Ahí está la clave de la conversión. No me retires tu Santo Espíritu. Puedo rezar con ustedes la cuarta estrofa. Crea en mí, es una petición, crea en mí, Dios mío, un corazón puro, renueva la firmeza de mi espíritu. Tercero, no me arrojes lejos de tu presencia. Cuarto, no retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, renueva mi espíritu, no te alejes de mí, no retires de mí tu Santo Espíritu. Qué bonito. Salmo 50, si tiene un momento durante el día, o sea, en su librito, en la Biblia, un salmo tan bonito sobre el perdón de Dios y la fragilidad humana. Repito el verso responsorial. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Evangelio Mateo 14. Jesús camina sobre el agua y los discípulos en las adversidades contra los vientos del lago, solos, sin Jesús. La iglesia. En aquel tiempo, después de la multiplicación de panes, Jesús, el Señor, obligó a los discípulos que subieron a la barca
y pasaran antes que él y sin él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, Jesús subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba ahí solo. La barca de los discípulos ya estaba muy lejos de la costa, sacudido por las olas, porque tenían viento en contra, iglesia original. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar, caminando sobre el agua. Se fue hacia ellos. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron. Llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo. No teman, soy yo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, «ven». Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección de Jesús. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo Pedro. Comenzó y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame, Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano, lo sostuvo a Pedro, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca los dos, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por todos los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron curados. Es palabra del Señor. Camina sobre el agua. Después de la multiplicación de panes, que el sábado pasado hemos leído, Jesús hizo descubrir a sus discípulos que ellos solos también tenían que colaborar con él en su misión, teniendo confianza, y con su aporte se podía hacer mucho en la multiplicación de panes. Pero hoy les quiero mostrar más todavía, hacerles experimentar que en medio de las tormentas, de la persecución del primer siglo, medio de los vientos adversos en contra, dice el texto, el viento en contra se asustaron, Él se hace presente de una manera poderosa. Es importante. Jesús domina el agua, Él se hace presente. Pero importante era, los envía solos, porque la iglesia, Él ya se vuelve junto al Padre. La iglesia tiene que defenderse con confianza. Solamente aparentemente son solos. En medio del mar, Él está con ellos. Por eso los envió. Llama la atención el texto, ¿no? Jesús los obligó a ir al otro lado mientras Él queda rezando.
y reza toda la noche. Otro simbolismo en el texto hacia la madrugada. Madrugada es un simbolismo de Pascua. Él viene junto a ellos y les dice, bueno, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Eh? Qué poca fe, ¿cómo es? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es todo una catequesis para la iglesia original. El primer siglo, año 80, mucha persecución en todo el mundo del reino romano y la iglesia asustadito. Pero él está y viene caminando sobre las adversidades y puede dar también energía a los discípulos. Un tacto de música y rezamos, porque vamos a continuar y nosotros terminamos. Vamos a rezar un poco con el Señor el texto de hoy. Señor, nosotros también sentimos que nos hundimos a veces, nos hundimos como Pedro, y que las tormentas de nuestra vida son fuertes, que nosotros, más fuertes que nosotros. No hay salidas fáciles en medio de las angustias del mar, pero, Señor, por esa hora te pedimos, te gritamos también nosotros como los apóstoles. Sabemos que no eres un fantasma, eres tú, el Hijo de Dios. Ahora siempre, tú extiendas tu mano también a nosotros y nos salvas a tu iglesia, la barca en los problemas del mundo moderno. 2025. Que sea así. Nosotros nos despedimos ya, está el Padre ya para estar con ustedes y seguramente vendrá el señor Lucio, los escucho y tengan una buena mañana. Hoy día martes, nos vemos la noche.